Bueno, seguimos aquí en Metadata con mucha actualidad y en esta oportunidad para hablar del tema que seguramente le va a interesar mucho y hay que prestar mucha atención porque vamos a tratar de que nos dé alguna definición interesante, como siempre lo hemos seguido paso a paso también el desarrollo desde hace unos meses. Es el titular de Hacienda a nivel nacional, Nicolás Dujovne. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Bueno, recorriendo la provincia, le decía, ¿hace cuánto no veíamos a un ministro de Hacienda recorriendo un poquito la provincia de Misiones? Así que bienvenido y muy oportuno porque este es el momento en que se está analizando esta suerte de renegociación con la provincia en cuanto a un nuevo modelo tributario que quieren implementar, ¿no? Bueno, así es. Yo diría que es más general. Abarca toda la política fiscal de la nación, de las provincias, y donde en las provincias hoy estamos trabajando muy bien en el ámbito del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en la formulación de una nueva ley de responsabilidad fiscal, donde ya hace unos meses en la provincia de Mendoza hemos llegado a un preacuerdo para elaborar un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que vamos a estar enviando al Congreso para su tratamiento junto con la ley de presupuesto 2018, en septiembre de este año, y en donde la nación y las provincias acordamos algunas pautas de comportamiento de aquí para adelante que van a permitir ir saneando las cuentas públicas de la nación, de las provincias, y eso al final del día se va a reflejar en una baja en los déficits, una baja en la presión tributaria y una mejor posibilidad del sector privado de desenvolverse, de que crezca el empleo, de que baje la pobreza, de que la Argentina crezca más. De alguna manera era la columna vertebral de su propuesta, ¿no? Cuando arrancó dijo, tenemos que hacer esto, está avanzando en esto entonces. Yo diría que cuando asumí me propuse 3 objetivos. Uno tenía que ver con el cumplimiento de las pautas presupuestarias, cumplir con el presupuesto ya aprobado para este año. Luego establecimos pautas decrecientes para el déficit en el año 2018 y 2019. Luego estamos trabajando en una nueva ley de reforma tributaria que vamos a estar presentando al Congreso en los próximos meses y una nueva ley de responsabilidad fiscal que es lo que estamos terminando de acordar con las provincias y que vamos a estar enviando en septiembre al Congreso. Bueno, se han hecho varias revisiones, ministro, teniendo en cuenta el tema de algunas tarifas particularmente, digo, de energía eléctrica, hubo recorte del subsidio. Sí. ¿Esta temática va a seguir de parte del Gobierno Nacional, tanto dentro de esta área como de otras? Bueno, sí, nosotros al asumir el gobierno encontramos una situación de descalabro en lo que hace al financiamiento de las actividades de provisión de electricidad, de gas, de agua, en el transporte. Para dar un ejemplo, los consumidores del área metropolitana de la Argentina con sus tarifas estaban cubriendo nada más que el 8 o 9% del costo de generar esa energía eléctrica y que esa energía eléctrica llegue a sus hogares. Hoy hemos llegado a una cobertura con tarifa del 50%, todavía nos queda un camino por recorrer, pero es esencial para que la Argentina recupere oferta energética, autoabastecimiento, para que bajen los cortes de luz, para que haya certidumbre, para que las empresas puedan invertir en la Argentina sabiendo que cuentan con energía para producir. Bueno, terminar de normalizar los precios, siempre cuidando a los que menos tienen, y por eso hemos ampliado muchísimo la cobertura de la tarifa social. ¿Cómo se hace eso, ministro? Porque de tanto en tanto, por ejemplo, el tema de las pensiones, que por un error que ustedes han planteado, ha golpeado al sector más débil, digamos, y en otras medidas. Y de alguna manera ahora comienza la chicana política y es alimento para la oposición decir, ojo que esto incluso están hablando ya de un posible ajuste posterior a las elecciones de octubre. ¿Qué le dicen? A nosotros, con el tema de las pensiones, siempre lo que quisimos fue combatir las situaciones anómalas de gente que estaba percibiendo pensiones cuando legalmente no correspondía. Ustedes han visto los casos de algunos pueblos del interior de la Argentina donde más de la mitad de la población recibía pensiones que no guardaban ninguna relación con la cantidad de gente que podía legalmente acceder a ese beneficio. La decisión es dar vuelta el proceso para dar certidumbre de que solamente aquellos que están fuera de la ley van a tener un problema y nadie más. Pero en lo fiscal, la Argentina hoy lo que puede mostrar, y el gobierno lo que puede mostrar,
es que nosotros tenemos una política que no varía en los años electorales de los no electorales. A diferencia de lo que hacía el kirchnerismo, digamos, que en los años electorales inflaba artificialmente la economía y luego ajustaba al año siguiente, y eso nos llevaba años de rebote, caída, claro, rebote, caída. Nosotros tenemos un programa para que la Argentina crezca sostenidamente durante muchísimos años y así poder hacer lo que hicieron muchos otros países del mundo, que creciendo 20, 30 años consecutivos se desarrollaron, claro, y terminaron con la pobreza. No hay otro camino que ese, y en ese contexto lo que no hay que esperar para el año próximo son sorpresas. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Nuestro programa fiscal para el año 2018 es el que ya anunciamos, que consiste en una reducción del déficit desde 4,2% del PBI a 3,2% del PBI, haciendo lo que estamos haciendo hoy, volviéndonos más eficientes, más productivos, evitando el despilfarro y sí siguiendo, removiendo los subsidios en la provisión de servicios públicos. Por ejemplo, con el tema de transporte, que también sigue subsidiado en una escala importante. Sí. ¿Se piensa tocar eso o por ahora todavía? Bueno, evidentemente, en un país en el que todavía la inflación no ha sido eliminada, ha bajado sustantivamente, pero no ha sido eliminada, los precios del transporte, así como el de otros servicios públicos, tienen que ser revisados periódicamente y eso se va a hacer, claro. ¿Cómo hacen con las provincias en cuanto a aquellas que se manejan administrativamente un poco mejor, más prolija, y otras que presentan muchos problemas? De hecho, el gobierno nacional tuvo que salir de alguna manera a calmar las aguas allí en Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por una parte, no es que solamente el gobierno nacional toma medidas con las provincias que están desordenadas fiscalmente. Las provincias que están desordenadas fiscalmente terminan pagando un costo por sí mismas. No es, claro, que tenga que ir el gobierno nacional a marcar ese desequilibrio. La propia gente de Santa Cruz es la que está sufriendo las consecuencias de una provincia muy mal manejada. Ahora, de aquí para adelante lo que nosotros pretendemos es institucionalizar mecanismos para que dentro de la ley de responsabilidad fiscal las provincias que cumplan y aquellas que no cumplan, bueno, tengan premios y castigos. Y entonces, en ese sentido, para las provincias que no cumplan con la responsabilidad fiscal, tendrán menos posibilidades de acceso al financiamiento o a fondos provistos del gobierno nacional por fuera de la coparticipación, es decir, fondos discrecionales para llevar a cabo obras de infraestructura. Entonces, aquellas provincias que estén ordenadas, a su vez van a tener mucha más obra pública porque el gobierno nacional va a mantener las transferencias para obras de infraestructura en aquellas provincias que cumplan con la responsabilidad fiscal. De aquí algunas empresas, las cámaras empresarias en particular, habían elevado, no sé si le llegó, un proyecto como para decir, bueno, ¿por qué no arrancamos aquí esta política que está queriendo implementar la Nación como una especie de programa piloto? Lograron evaluar, conocer esta temática, porque lo que plantean las empresas o los empresarios en general es que Misiones, de alguna manera, así chiquitita como es, tiene la misma característica en cuanto a, bueno, movimiento por allí de exportación, importación, turismo. ¿Es factible, analizar esto o es muy difícil de analizar en forma particular, separada del proyecto que tienen? Nosotros lo que pensamos es que toda la estructura de impuesto a los ingresos brutos tiene que ser revisada a nivel nacional. Es un impuesto que cuando se cobra sobre las ventas finales tiene un efecto, cuando grava la producción en las etapas iniciales se empieza a acumular en cascada y deja al sector privado sin posibilidades de producir, de exportar, porque termina pagando alícuotas muy altas por la acumulación de ingresos brutos en las distintas etapas de la producción. Entonces, con las provincias tenemos que conversar acerca de cómo volvemos a alícuotas de ingresos brutos razonables y cómo reemplazamos esos fondos por otros mecanismos, porque tampoco sirve que las provincias bajen ingresos brutos, se desfinancien y entren en déficit, pero evidentemente hay que modificar la estructura de ingresos brutos para que el sector privado provincial en todas las provincias pueda ser competitivo, productivo y generar empleo. Para provincias como, le tomo el ejemplo de Misiones porque bueno, tenemos datos en cuanto al movimiento, por ejemplo, de exportación que ha tenido en materia foresto, industrial, digamos.
Lo que se plantea es que no logra ser competitivo porque el dólar es bajo. ¿Ustedes coinciden con esto? ¿Se piensa en algún momento tocar el dólar o se va a mantener así como está? Nosotros tenemos hoy tipo de cambio flotante, no lo decidimos nosotros. Tenemos que desterrar de nuestras cabezas la idea del soberano tomando decisiones de un día para el otro con el precio de la moneda. Tenemos un tipo de cambio que flota en el mercado, cosa que tiene muchísimas ventajas, porque cuando se produce algún movimiento de las monedas de nuestros países vecinos, ahora el peso también se mueve en esa dirección y defiende nuestra competitividad. Ahora, pensando en la competitividad, que es parte central de la agenda del gobierno, tenemos que mirar no solo el tipo de cambio, sino el costo de la logística, y para eso estamos renovando digamos, el transporte ferroviario, estamos haciendo autopistas como nunca se habían hecho en la Argentina, estamos mejorando toda la red vial, bajando los costos portuarios, hemos eliminado los impuestos al comercio exterior. Entonces, indudablemente hoy la Argentina es mucho más competitiva que hace un año o 2 años, pero reconocemos que todavía falta mucho. Por allí a la ama de casa que le está mirando, ¿cómo le dice un ministro en qué momento va a empezar a sentir que un poquito menos presión en su bolsillo, en su economía? Digo porque en cierta forma ustedes vienen planteando, se viene frenando la inflación. ¿En qué momento se va a reflejar eso en la economía hogareña? El ama de casa que va a hacer las compras seguido al mercado, al supermercado, por supuesto ya está viendo que las remarcaciones empiezan a ser cada vez más esporádicas, que la inflación es cada vez más baja. Estamos ahora con una inflación que este año va a ser la más baja desde el año 2009 y eso hace una diferencia porque defiende muchísimo el poder de compra de los salarios, que ya no se licúa como antes. Y por otro lado, estamos en una economía en la cual hemos empezado a generar empleo. Veníamos de una economía que entre el año 2011 y 2015 no generó empleo formal en el sector privado, nada. Perdimos empleos en el primer semestre de 2016 y a partir de julio-agosto del 2016 el empleo comenzó a recuperarse, ese proceso continúa. Entonces está claro que estamos en una economía hoy que está mejorando, con inflación más baja, con creación de empleo, una economía que crece. Y por supuesto este es un proceso que va a ser lento, pero la ventaja que tenemos es que va a ser sostenido. No es un año de crecimiento porque tenemos elecciones, van a ser lustros, décadas de crecimiento, porque estamos implementando un programa que puede mantenerse en el tiempo. Cuando estuvieron sobrevolando los buitres sobre nosotros estábamos asustados, digamos, pues no sabíamos en qué iba a terminar. Después de pagarles, la decisión del gobierno nacional ha sido también de adquirir deudas y ahora aparecieron los bonos a 100 años. ¿No asusta un poquito eso? Digo, pues la gente dice, ¿qué pasó acá? Bueno, un cambio muy importante. Es un tema, digamos, que a mucha gente le puede llamar la atención, pero la realidad es que los países más avanzados del mundo emiten deudas también a 100 años. No es solo Argentina, lo han hecho muchísimos países avanzados. Y lo que permite es tener una diversificación en los plazos de vencimiento de la deuda. Así como cada 2 semanas el gobierno coloca letras del Tesoro a 6 meses de plazo, que tiene una tasa de interés del 3% en dólares. Bueno, también puede colocar deuda a 5 años, a 10 años, a 30 o a 100. Y eso permite no tener la deuda tan concentrada en el corto plazo. Un ejemplo. Los bonos que emitió la Argentina se emitieron a un precio de 90 y a una tasa de interés de 7,25%. Si nosotros quisiéramos, podríamos emitir letras a 180 días, recomprar la deuda que colocamos, ahorrarnos 300 millones de dólares porque bajaría el stock de deuda, pagar una tasa más baja y lo podríamos hacer mañana. Es decir, no hay ningún impedimento para hacer la operación inversa. Ahora, ¿nosotros queremos tener toda la deuda concentrada a 60 días o a 180 días? No. Queremos tener la deuda espaciada en el tiempo. Y por otro lado, digamos, esta deuda que es a 100 años, cuando llegue el momento de pagarla dentro de 100 años, con la inflación acumulada que va a haber en el mundo, va a ser realmente un monto insignificante. Entonces, bueno, hay distintos plazos y cada uno tiene pros y contras financieros. En el caso de emitir a largo plazo, tiene la ventaja de diferir en el tiempo los pagos
y de diversificar los vencimientos y exponernos menos a la volatilidad financiera internacional. Un par de preguntas más, ministro, y agradecerle por estar con nosotros. Se había hablado de que, bueno, le había preguntado el tema del ajuste, por allí quedó sin responder muy claramente. Digo, después de las elecciones, ¿habrá algún tipo de ajuste o el ajuste goteo, como lo llaman ustedes, va a seguir? El programa que tenemos es igual en los años electorales que en los no electorales. Nosotros ya anunciamos nuestra meta fiscal para el año que viene, que es bajar de un déficit de 4,2% este año a 3,2% el año que viene. Como puede ver, es, digamos, un paso más en la consolidación fiscal de la Argentina. Con lo cual, lo que tenemos que transmitirle a la población es que tiene que estar muy tranquila, que la política de este gobierno es totalmente predecible, que no cambia y que lo único que vamos a seguir haciendo es cuidar el gasto, porque ese es dinero de los contribuyentes, que no es nuestro, y la responsabilidad de administrar recursos que no son nuestros es enorme y tenemos que cuidar los fondos, pero no va a haber sorpresas, vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, sin ningún tipo de sorpresas. Y lo otro, para hoy se esperaba que, bueno, tuviéramos la posibilidad de emerger de alguna manera, ¿no? Como mercado. ¿Se esperaba esto que tardara un poquito más? La verdad es que nosotros no teníamos ninguna indicación, pero lo que hay que dejar en claro es que esto no es una agencia calificadora. Esto es una compañía privada que decide qué países están incluidos en un índice y qué países están incluidos en otro, a los fines de la inversión en acciones. Con lo cual, para la vida cotidiana de la gente, el impacto es nulo, porque el costo de financiamiento de la Argentina sigue siendo el mismo que antes, simplemente esto afecta a quienes invierten o no en índices accionarios. Y también, digamos, cuando uno mira el comunicado de Morgan Stanley, que es quien elabora este índice, lo que puede ver es un elogio a la política económica del gobierno, y lo que sí menciona es que hay que esperar un poco más por el riesgo de que las reformas pueden ser revertidas ante riesgos políticos. Esencialmente lo que está diciendo es, miren que si vuelve el kirchnerismo, la Argentina va a estar peor, ¿no? Y eso es lo que remarca el comunicado. Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días para consolidar las reformas de la Argentina, para que las malas políticas kirchneristas no vuelvan a nuestro país, pero en el día a día de la gente esto no cambia nada. En un artículo que publicó el presidente de la Nación y que nos envió para publicarlo, claro, a través del diario El Territorio, acuñó aquella frase: estamos haciendo lo que hay que hacer. Digo, ¿qué recomendaría como para estar muy atento en cuanto a la evolución? Porque es difícil siempre entender la economía argentina, que es muy volátil además, ¿no? Pero digo, estas señales como para decir estamos saliendo, estamos mejorando, ¿qué tiene que tener algún pequeño inversor como para tener en cuenta y decir, bueno, yo a partir de ahora puedo llegar a invertir, ¿no? Bueno, tiene que mirar qué está pasando con las cuentas públicas, si cumplimos o no con el presupuesto, que lo vamos a cumplir. Tiene que mirar qué pasa con la inflación, que está bajando. Tiene que mirar qué pasa con el crecimiento de la economía, que está mejorando poquito a poco, día a día. Son pocas señales que hay que mirar y hoy diría que todas están caminando en la dirección positiva. Opinión de Misiones, y le dejo ya en libertad sobre la administración que tiene. No, tenemos una excelente relación con el gobierno provincial. Todos los temas que hacen a la relación nación-provincias, hoy sentimos que podemos dialogar de manera muy madura con el gobierno provincial. Sentimos una colaboración muy grande del gobierno provincial. Por supuesto, pensamos que hay espacio para trabajar juntos en algunas modificaciones, especialmente en lo que hace a lo tributario. Del lado del gasto es una provincia que hoy está muy ordenada, así que diría que es una relación de trabajo de suma colaboración, muy madura, de mucho respeto, y donde realmente nos sentimos muy cómodos interactuando con este gobierno. Bueno, muchas gracias, ministro, por venir, y ojalá que se repita un poco más frecuente la llegada de los ministros, fundamentalmente de su área, para que nos siga explicando la situación económica de su área y naturalmente de cómo estamos rumbeando, como se dice, por esta zona. Bueno, muchas gracias, porque es un placer estar acá en Misiones, así que siempre que pueda volver lo voy a estar haciendo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. De esta manera, entonces, con el ministro Nicolás Dujovne, hablando sobre, bueno, cuestiones varias que tienen que ver con la realidad de la provincia de Misiones y naturalmente a nivel nacional. Ya volvemos.